¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esa segunda clase de este primer bloque. La clase pasada hablamos de la historia como constructora de nuestra identidad, ya sea individual o colectiva. Aprendimos a diferenciar entre el concepto de memoria e historia y también hablamos del carácter polisémico de la historia. Es decir, de cómo la historia, la palabra historia la usamos para referirnos a la historia como ciencia, a la historia como el pasado estudiado por esa ciencia y también a la historia como el relato que surge o que es escrito por los historiadores que estudian el pasado. Entonces, eso fue lo que aprendimos la clase pasada, en resumidas cuentas. Pero el día de hoy vamos a hablar de la historia como disciplina científica. Es obvio que desde que el ser humano habitó la Tierra o fue poblándola, pues tuvo esa inquietud por registrar los hechos del pasado, como en el caso de estas hermosas pinturas rupestres que se encuentran nada más y nada menos que en nuestra bellísima península de Baja California. Dato curioso que aquí existe una importante presencia de arte rupestre, sobre todo en lugares como la Sierra de Guadalupe, San Borjas o San Borjitas también. Encontramos estos murales, ¿no?, rupestres que nos permiten ver cómo desde hace miles de años, al menos aquí en la península, pues ya los seres humanos que habitaron este territorio buscaron dejar su huella y registrar, por ejemplo, cuáles eran las actividades a las que se dedicaban, como ceremonias religiosas, cacería o incluso al parecer conflictos entre tribus, ¿no? Pero vemos cómo ya desde hace tantos miles de años, pues ya los seres humanos trataban de registrar los hechos del pasado y reflexionar en su manera sobre ellos. Y obviamente cuando surgen las grandes civilizaciones, y surgen, como yo les decía en la clase pasada, gracias a la revolución agrícola que permite que se construyan grandes ciudades, porque permiten precisamente que el ser humano se establezca en un territorio fijo, que sea sedentario, porque pues el tener ya a tus plantitas ahí cerquita, que tú las controles y las siembres, pues te permite construir grandes centros urbanos donde pueda habitar mucha gente y ya no tener que moverte de un lado a otro. Bueno, cuando se da la revolución agrícola, en diversas partes del mundo surgen varias civilizaciones, como la civilización babilónica. Aquí tenemos representada una escena muy famosa en la antigüedad, que es la lucha entre Marduk y Tiamat, que eran, vamos a decirlo, pues formaban parte de la mitología de ese pueblo. Y lo muestro porque para enfatizar el hecho de que las grandes civilizaciones reflexionaron sobre el pasado, pero lo hicieron incluyendo a figuras sobrenaturales o divinas, es decir, construyeron una mitología, ¿no? Entonces ellos mezclaban estas grandes civilizaciones como la babilónica, pues mezclaban la realidad con vamos a decirlo, con los mitos. Entonces, en el caso de la civilización babilónica, pues ellos construyeron estos relatos como el famoso poema babilónico de la creación, también conocido como Enuma Elish, por si lo quieren leer algún día. Pero no solo los babilonios, sino también los egipcios, por ejemplo, ellos también registraron en las paredes, ¿no?, en las paredes de los templos, de sus pirámides, y también en los sarcófagos. Ellos hacían ahí sus, pues, inscripciones. Ellos también registraron cosas del pasado, pero nuevamente vemos ese factor mitológico entremezclado, ¿verdad? O sea, reflexionaban también sobre el pasado, pero incluían figuras mitológicas. Y también yo les hablaba la clase pasada, pues les daba el ejemplo de las grandes epopeyas griegas, como la Ilíada o también la Odisea, que se le atribuyen al
al poeta Homero, ¿no? Las grandes, las más queridas o apreciadas sagas épicas de los griegos, unas obras importantísimas de la literatura universal. Y bueno, vemos que hasta ese punto, ya sea con los griegos, con los egipcios, con los babilonios, etcétera, etcétera, pues todos ellos reflexionaban sobre el pasado, pero incluyendo este factor mitológico. No va a ser, fíjense bien, sino hasta la llegada del famoso Renacimiento en el siglo XVI, que es el mismo siglo donde se realiza la conquista del Imperio Mexica por parte de los españoles. Para que se den una idea, se ubiquen en la línea temporal, pues desde el siglo XVI, que es cuando ocurre el famoso Renacimiento, y después, unos siglos después, hasta el siglo XVIII, cuando se va a dar la famosa Ilustración, que pegó con mayor fuerza en Francia, también conocido como el siglo de las luces, que es donde surgen grandes pensadores o filósofos que empiezan a reflexionar sobre las formas de gobierno, sobre la naturaleza del hombre, sobre la crianza de los niños, sobre la división de poderes. Y en este grupo de filósofos pues podríamos mencionar a Montesquieu, a Voltaire, a Rousseau, etcétera, etcétera. Pues desde en estos siglos, que ya mencioné estas dos etapas históricas, Renacimiento e Ilustración, desde el siglo XVI al XVIII, es cuando se va a gestar la llamada revolución científica, porque van a surgir, emerger figuras muy importantes que son las que le van a dar forma a lo que conocemos actualmente como la ciencia moderna. Van a consolidarse a partir desde el siglo XVI más o menos. Se van a ir consolidando ya lo que se conocen como las ciencias naturales, o también conocidas como ciencias exactas, entre las cuales podríamos mencionar pues la biología, la física, la química, la astronomía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se van a ir consolidando gracias a las diversas contribuciones de varios personajes que resultaron clave, ¿no? Solo por mencionar a uno de estos importantes filósofos y científicos, está, por ejemplo, el famoso Francis Bacon. Vean nada más el porte que se carga, no sé, como que tiene una mirada muy penetrante aquí. Pero les presento ahí a Francis Bacon. Es uno de las figuras más importantes de la revolución científica, ya que él es el que escribió o redactó algunas como reglas del método científico, las sistematizó. Entonces, dato curioso, que bueno, esto es entre paréntesis, pero me parece importante señalar que es curioso cómo muchos de estos personajes científicos que contribuyeron precisamente a la consolidación de la ciencia eran también creyentes, ¿no? Creían en Dios, eran muy religiosos, pero no tenían ese conflicto entre ciencia y religión que pues en estos tiempos, con tiempos de secularización, pues es más común verlo. Pero ellos eran religiosos, eran profundamente devotos, pero también eran científicos. Y un caso es precisamente Francis Bacon, quien fue el que sistematizó algunas reglas del método científico. Y bueno, estas figuras contribuyeron a que se definiera el objeto de estudio de varias ciencias, así como su método. Pero luego van a surgir las ciencias sociales ya un poquito más tarde, y como tratando de imitar a sus primas hermanas, a las ciencias naturales, pues van en el siglo XVIII más o menos, van a surgir las ciencias sociales también. Van a intentar a desarrollar también un método sistemático y racional de estudiar, ¿qué cosa? Pues al ser humano mismo,
surgen las ciencias sociales como la ciencia política, también surge la economía como una ciencia. También luego vemos el surgimiento de lo que son la sociología y la antropología, que busca estudiar las culturas, las diversas culturas humanas que han existido o que existen. Y finalmente vamos a ver cómo en el siglo XIX, ya un poquito más tarde, pero también se va a subir a este barquito, es decir, a este intento de legitimarse como una ciencia, ¿no? Pues va a surgir también la historia. Ya no... Ojo aquí, voy a hacer otro paréntesis. No es que antes de estos siglos, de estas etapas, no se estudiaran, por ejemplo, que otras civilizaciones, no quiero decir que otras civilizaciones como las civilizaciones antiguas o antes de la Ilustración y el Renacimiento no se pensara sobre el pasado, o se estudiaran procesos químicos de alguna manera, ¿no? O biológicos o medicina, ¿no? Quiere decir que ahora ya hay un estudio sistemático, metódico de estas áreas del conocimiento. Pero bueno, como digo, en el siglo XVIII la historia también realiza este esfuerzo por consolidar su propio método, y es así como surge la historia, sobre todo en Alemania. Va a consolidarse como una disciplina académica en distintas universidades, y así se va a ir propagando o se va a establecer como disciplina en otras universidades del mundo, como en Francia y luego Estados Unidos e Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero bueno, a partir del siglo XIX surgen los historiadores ya profesionales, formados en la universidad, y que se convierten en una clase de Sherlock Holmes, ¿no? De detectives, o podríamos decir ya un ejemplo más, a lo mejor más conocido por ustedes, en una especie de Pikachu, de detectives Pikachu, que tratan de que, bueno, estos historiadores que son como detectives del pasado, pues buscan dos cosas. En pocas palabras, número uno, buscan reconstruir los hechos. O sea, se preguntan qué es lo que ha pasado antes de que nosotros viniéramos al mundo. Entonces se preguntan, ¿qué pasó aquí? Y eso los lleva a indagar en fuentes, a formular teorías, explicaciones. Pero no solamente los historiadores se preguntan qué pasó, sino que también, además de tratar de reconstruir los hechos, buscan interpretarlos, darles significado y tratar de hilarlos o establecer relaciones entre hechos pasados a fin de darle un sentido a la historia, es decir, a la misma existencia humana aquí en la Tierra. Entonces, esas son las cosas que hacen en pocas palabras los historiadores, o mejor dicho, hacemos, porque pues yo también soy un historiador. Y a la hora de realizar sus investigaciones históricas, pues estos detectives del pasado se valen de tres elementos siempre. O sea, de ley siempre van a recurrir a estos elementos a la hora de investigar o indagar en el pasado: la teoría, la metodología y las técnicas de investigación. Vamos a ir viendo uno por uno de qué se trata. La teoría, pues son los modelos explicativos de los fenómenos históricos. La metodología son todo ese conjunto de procedimientos ordenados, obviamente, paso por paso, que guían una investigación sobre un tema. Y las técnicas de investigación serían todas esas habilidades y recursos empleados, que obviamente echan manos ya de tecnología, para ya recopilar, analizar y organizar la información de una investigación. Pero vamos a ir viendo un poquito más detalladamente estos tres elementos del análisis en una investigación histórica. Dijimos o hablamos de estas teorías, que eran los modelos explicativos. Podemos decir que que la teoría son como los lentes, ¿no?
que son los lentes que nos ponemos y que filtran la realidad que estamos observando. Y en pocas palabras, vamos a ver que los historiadores han elaborado distintas teorías para explicar por qué la historia se ha desenvuelto como se ha desenvuelto. Las teorías buscan hallar como el motor de la historia. Es decir, los historiadores comienzan por preguntarse, ¿cuál es el motor de la historia? ¿Qué es lo que mueve el engranaje de la historia? Algunos han propuesto, por ejemplo, una teoría histórica o un modelo explicativo del devenir histórico sería el famoso materialismo histórico. No sé si han escuchado ustedes a estas alturas de su vida sobre este concepto materialismo histórico o también la lucha de clases, que fue propuesta pues por un personaje que ahorita vamos a ver, que va a aparecer ahí en la pantalla. Pero lo que propone la lucha de clases es que en la historia podemos ver la transición de diversos sistemas económicos, uno de los cuales se busca acabar con él. Es decir, hablamos del capitalismo, ¿no? Entonces, el capitalismo es una forma de organización económica que, según este concepto, tiene que desaparecer, ¿no? La lucha de clases hace hincapié en que existen dueños de los medios de producción y gente que da su fuerza laboral, ¿no? Que solamente pone su mano de obra, y propone que hay una lucha continua que debe, fíjense bien, no solo que hay, sino que debe haber una lucha o una revolución social para despojar de alguna u otra forma a la burguesía, a los dueños de los medios de producción, para establecer que el gobierno del proletariado. Y eso es la lucha de clases, que divide a los grupos sociales en estos obreros, esta gente, mejor dicho, que la clase proletaria, que es la que brinda su fuerza, pero no son dueños de los medios de producción, y los que sí son los dueños, la burguesía, que son los que más enriquecen. Entonces, por ejemplo, es una manera de explicar o de entender la historia como la lucha de clases. ¿Cuál es el objetivo? El motor de la historia es la lucha de clases. Y obviamente una teoría implícitamente también propone un sentido de la historia. Es decir, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? Pues a erradicar el capitalismo. Diría el materialismo histórico, que fue propuesto por este señor barbudo, muy conocido, una figura súper importante en la historia, definitivamente una de las figuras claves para entender al menos el siglo XX o lo que va a suceder después a finales del siglo XIX y siglo XX, que fue Carlos Marx. Él fue el que propuso esto, pero no es la única teoría o modelo que podríamos encontrar entre los historiadores o que usen los historiadores. Ya mencionamos la clase pasada, por ejemplo, a Fernand Braudel, ese historiador francés que propuso la existencia de tres tipos de tiempo histórico: el corto, mediano y larga duración. Entonces él, por ejemplo, le daba mucho peso a la geografía o a las estructuras de larga duración, que eran el verdadero motor de la historia, por así decirlo. Pero también hay otros historiadores que han apelado a, por ejemplo, o podemos citar otros ejemplos de modelos explicativos o teorías que han usado los historiadores para tratar de explicar el devenir histórico. Por ejemplo, hay unos que hacen énfasis en el aspecto político de la realidad humana a lo largo del tiempo y que le han dado mucha importancia, o que dicen que el motor de la historia son las grandes figuras de la historia, los grandes genios de la historia, figuras que han sobresalido, que por su voluntad pues han hecho cambios notables en la historia universal, ¿no?
Y podríamos mencionar aquí como estas figuras que aparecen: Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte, Tesla, Martín Lutero, Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería otro modelo explicativo, es decir, que la historia, el motor de la historia, pues son las grandes mentes o las grandes figuras históricas que han revolucionado, ¿no? Que han movido las estructuras sociales. O sea, son unos cuantos individuos el motor de la historia. Pero por otro lado, hay otros historiadores que dirían: no, 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 nada de eso, es al revés, porque el individuo no puede hacer más de lo que la estructura social se lo permite, la estructura social a la que ha pertenecido. Entonces, hay otros historiadores que proponen más bien una teoría que enfatiza el papel de las estructuras o de las estructuras sociales o de los grupos colectivos humanos que son el verdadero motor de la historia, por ejemplo la clase obrera. Entonces han existido, se han desarrollado, se han propuesto diversos modelos explicativos para entender el devenir histórico. Son algunos de estos los que menciono, hay muchos más, pero solo para que ustedes se den una idea de qué son los modelos explicativos o las teorías en la historia. En segundo lugar, en una investigación histórica siempre se va a recurrir a la metodología. O sea, hay un método. El método quiere decir el caminito, los pasos que se van a seguir en una investigación para construir un conocimiento, en este caso conocimiento sobre el pasado o el conocimiento histórico. En la siguiente clase voy a explicarles un poquito más detalladamente cuáles son las particularidades de la metodología histórica, pero por el momento podemos decir, bueno, en la investigación histórica pues sucede un poco similar, ocurre más o menos lo mismo que sucede en otras ciencias. Se parece un poco, pero tiene sus particularidades, ¿verdad? Pues se empieza eligiendo un tema de investigación, se formula una respuesta providencial para una pregunta que nos hayamos hecho sobre el pasado, se formula una hipótesis que es una posible respuesta o explicación a un fenómeno que estamos estudiando. Se revisa también lo que otros historiadores han escrito sobre un tema del que queremos indagar más profundamente o ver otro aspecto del mismo. Se va a unas fuentes para tratar de obtener información o ver cosas que otros historiadores no vieron. Se recopila la información, se analiza y luego se arriba a conclusiones y se divulga el conocimiento. Esos son los pasos de una metodología que siempre, siempre, siempre van a estar presentes en la investigación histórica. Y finalmente llegamos a las técnicas de investigación. Así como Spider-Man así está haciendo notas, pues en pocas palabras, las técnicas de investigación son todas aquellas acciones encaminadas a obtener y analizar los datos sobre un tema del que estamos investigando. Y obviamente pues ya conforme pasa el tiempo, pues hemos podido sacarle provecho a la tecnología existente que cada vez va avanzando más y más. Ya, por ejemplo, ahora con las computadoras, bueno, aquí tenemos una imagen como una señora, probablemente no sé si sea una arqueóloga, probablemente, que está ahí tratando de ver con un microscopio, pues no sé si es un texto, a lo mejor un manuscrito, un pergamino, a lo mejor quizás un texto bíblico, probablemente podría ser, que está examinando pues con este microscopio que ya le permite observar con mayor detalle pues lo que está escrito, que probablemente sea un documento muy antiguo. Y no solo eso, sino que ahora con las computadoras pues ya podemos digitalizar todas estas imágenes. Entonces las computadoras realmente nos han ayudado muchísimo en la investigación histórica, porque ahora ya muchos documentos antiguos se han ido digitalizando. Y esto es bueno, porque recordemos que los documentos antiguos, pues más allá de que se intentan preservar, pues son finitos, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues se van acabando. Pero también tenemos otros tipos de técnicas de investigación.
que ya no solo recurren a un microscopio, sino también a los análisis estadísticos, por ejemplo. También podemos mencionar en las técnicas de investigación ya a la fotografía aérea o la fotografía satelital, incluso ya con el Google Earth, con todo lo que tenemos, esto maravilla, ¿no? O sea, vean, ese es el caso de, ese sería un caso de fotografía aérea. Es una fotografía del antes y después de Hiroshima, antes y después de la bomba atómica. No lo vamos a ver en este curso, sino ustedes lo van a ver ya en Historia Universal, pero vean nada más estas fotografías escalofriantes, horribles, tristes, lamentables, impresionantes también de cómo quedó la ciudad de Hiroshima antes y después de lanzarse la famosa bomba atómica. Pero bueno, aquí lo pongo como ejemplo para que se den cuenta cómo este tipo de tecnologías pues nos permiten también recabar información y analizar información histórica. Y también podríamos mencionar el caso de la paleografía. Paleo quiere decir antiguo y grafía pues escritura. Creo que es en griego, si no me equivoco, paleografía. Entonces, quiere decir, la paleografía es el estudio de las formas de redactar antiguas. Es muy divertido traducir estos textos. Se los digo porque pues yo como recibí formación de historiador, orgullosamente en la UABC, pues llevamos una materia que es paleografía y nos enseñan a leer estos documentos antiguos, ¿no? A familiarizarnos con estas formas de escritura, con estos trazados tan distintos a los nuestros, de por ejemplo siglo XVI, XIX, XVIII, etcétera, etcétera. Y pues es otra técnica de investigación, ¿no? El poder saber leer los textos antiguos, comprenderlos, etcétera, etcétera. Entonces, y no solo eso, o sea, como decía, ya se han ido diseñando gracias a los investigadores, a ingenieros también que ayudan a los historiadores o a los arqueólogos, ¿no? Porque luego ya esa idea de que cada ciencia hace lo suyo, pues está muy desfasada, ya que en la actualidad las disciplinas se apoyan mutuamente. Y en el caso de la historia no podría ser menos cierto, ya que también los historiadores y los arqueólogos, pues recibimos ayuda de otras áreas del conocimiento, de otras especializaciones, de otras disciplinas académicas, como podría ser, no sé, la ingeniería mecatrónica, los ingenieros, pues, por ejemplo. En este caso vemos una imagen de un robot que es Tlaloc 2C, que ha ayudado mucho desde el año 2013, si no me equivoco. Creo que este robot ha ayudado a indagar más profundamente en las famosas pirámides de Teotihuacán. Y de hecho, gracias a este robot se han ido encontrando nuevas cavidades más antiguas debajo de la pirámide del Sol, si no me equivoco. Entonces vemos cómo estas son las técnicas de investigación que echan mano de diversas tecnologías a fin de poder recabar nueva información para las investigaciones históricas. Entonces, estos son los tres elementos de las investigaciones históricas: la teoría, la metodología y las técnicas de investigación. Entonces ya vemos cómo la historia se ha constituido en una ciencia, es decir, la historia misma tiene una historia y que no está desligada también de la formación de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Entonces, esto sería todo el día de hoy. La siguiente clase vamos a ver detenidamente cómo es que en realidad, más detalladamente, cómo trabajamos los historiadores, qué es lo que hacemos en cada paso a la hora de investigar. Pero bueno, esto es todo hasta el día de hoy. Espero que hayan disfrutado la clase, que hayan aprendido mucho. Sigamos al pendiente de los siguientes avisos y me despido de ustedes mandándoles un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Deja tu comentario y saludos.